Buenos días, hermanos. La verdad que es un gusto, un verdadero placer poder estar compartiendo otro domingo más la palabra de Dios. En estos tiempos tan difíciles por los cuales estamos atravesando, realmente es una bendición poder estar usando este medio, las redes sociales, para poder compartir de su palabra, para poder estar imaginariamente cerca cada uno de nosotros y poder aprender cada día un poco más de su palabra. Eh, Antes de comenzar con el mensaje, quisiera que tengamos una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este privilegio que tenemos tus hijos de poder abrir tu palabra. Te agradecemos, Padre, porque en medio de todo tú estás. Te agradecemos, Padre, porque sabemos que tu amor y tu poder son tan grandes que a veces nosotros no los comprendemos, pero, Señor, sabemos que tú estás a nuestro lado permanentemente. Queremos dejar esta reunión en tus manos. Queremos que tú estés guiando nuestra mente y nuestro espíritu para que seas tú el que estés hablando a través de cada uno. Padre querido, gracias por todo. Quedamos en tus manos. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, en esta mañana quiero compartir con ustedes algo que para nosotros los creyentes es de suma importancia. Eh, yo le puse un título a este mensaje que vamos a compartir juntos en esta mañana, y el título que yo le puse al mensaje es ¿Cuál oro al fuego? Y el oro es uno de los metales más nobles y valiosos del mundo. No hay nada más seductor que una pieza de oro, que un anillo, que unos aros de oro. Y esas piezas hechas en joyería están hechas con oro de lo más puro. Pero para que el metal, el oro, llegue a ser puro, puro, tiene que pasar por un proceso muy, muy difícil. Tiene que fundirse a temperaturas muy altas, altísimas temperaturas, cosa que las impurezas vayan saliendo a la superficie y de esa manera se vaya purificando. Y el proceso es largo, es una y otra vez hasta quedar, porque todos debemos saber, o si no, hay oro de 14 quilates, de 10 quilates, de 18 quilates, y el más puro es el de 24 quilates. Y ese es el proceso que lleva para poder llegar, fundirse una y otra vez a fuego altísimo para poder llegar a ser y que quede oro puro. Y esta también es una manera de entender el proceso de nuestro propio crecimiento espiritual. Sabemos que tenemos impurezas, sabemos que debemos seguir avanzando, sabemos que debemos ser sometidos a un proceso de fuego para que nuestro amado Dios nos limpie, nos quite todas las impurezas que tenemos para llegar a ser en sus manos, en las manos de nuestro mejor orfebre, un instrumento o una joya preciosa. Este proceso de fundición y moldeo lleva mucho tiempo y no es fácil, porque no solo nos vamos limpiando de todo lo que tenemos dentro, sino que Cristo nos está sacando todo lo malo que tenemos para que podamos acercarnos y parecernos cada vez más a Él. Nos quita los pecados que tenemos a cuesta, nos quita impurezas que tenemos a cuesta, nos quita cosas que a veces impiden que podamos seguir con tranquilidad a Cristo, nos quita alegría, nos quita un montón de cosas, como hace el orfebre cuando funde el oro, va quitando todas las impurezas. Eso hace Dios con nuestra fe, así nosotros podemos seguir creciendo. Y hoy quiero compartirles con ustedes
algo sobre un hijo de Dios que fue probado en su fe. En el libro de Génesis está la historia. No lo vamos a tocar en esta mañana, pero yo quiero compartirles para que ustedes en su tiempo o en su momento puedan leerla. Y ese hombre fue Abraham. En el capítulo 12 de Génesis, en el verso 1 al 22, se encuentra un momento crucial de su vida. Y ahí ustedes van a poder ver lo que significa. Y en esta mañana también quiero compartir con ustedes algo que tiene mucha importancia. Dios le pide, en primer lugar, y para ir ubicándonos en el tiempo, la fe que prevalece es aquella que confía en Dios por encima de todas las cosas. ¿Sí? La fe que prevalece es la que confía en Dios por sobre todas las cosas que puedan llegar a pasar. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 11:17, el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 17. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Él, que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Él, que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. La fe que prevalece es aquella que confía en Dios por encima de toda razón. Las pruebas son oportunidades de crecimiento. Cuando uno está pasando una prueba, es una oportunidad para seguir creciendo. La Biblia es clara cuando dice en Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4, hermanos míos, dice la palabra de Dios, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que las pruebas nos invitan y nos ayudan a crecer, a madurar. Las pruebas son fuerza en nuestro espíritu. El texto dice bien claro, ¿cuándo fue probado? Y acá hay una palabra que es importante, y acá hay un tiempo específico que dice ¿cuándo? Y cuando leemos esa palabra, nos habla de un tiempo. Tenía que ofrecer a Abraham lo más preciado que tenía, su hijo. La historia cuenta que su esposa, ya en el ocaso de su vida, clamaba por un hijo. Y Dios le da la posibilidad de tener un hijo. Dios le da un hijo a Abraham. Y ahora, ese hijo único que Dios le dio, el mismo Dios se lo está pidiendo en sacrificio. Ese mismo Dios que es nuestro orfebre, ese mismo Dios que nos prueba en el fuego, ese mismo Dios que hace que seamos cual oro al fuego, le estaba pidiendo a Abraham el sacrificio más grande que se le puede pedir a una persona. La pregunta que te hago en esta mañana, hermano, es si en algún momento Dios te ha pedido un hijo. Yo pienso que debe ser lo más difícil y lo más triste que puede llegar a existir. Y sin embargo, Dios le pidió ese sacrificio a Abraham. Pero Dios sabía que Abraham
iba a cumplir con lo que Dios le había pedido, porque Dios ya lo había probado, Dios ya lo había pasado por el fuego y Dios ya había hecho con él lo que él quería que Abraham sea. La historia cuenta en el libro de Génesis que cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, dice que Abraham tomó a su hijo, preparó la leña, tomó al burro, llamó a 2 siervos, llamó a su hijo Isaac y se fueron caminando. Isaac dice que le pregunta a Abraham, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham dijo, Dios proveerá. La fe que prevalece es aquella que confía en Dios por sobre todas las cosas. Y yo me imagino qué habrá estado pensando Abraham mientras caminaba hacia el monte donde tenía que ofrecer el sacrificio. Yo quizás me imagine, pero te puedo asegurar que en mi mente tan cortita no puedo llegar a pensar lo que puede suceder en la mente de un padre al cual le piden que sacrifique a su hijo. Sin embargo, Abraham tenía una fe única. Y dicen que cuando llegó al lugar donde tenía que ofrecer a su hijo en sacrificio, le dijo a los siervos que se quedaran ahí. Y él tomó al asno, a su hijo, y se fueron al monte. Y antes de irse al monte, donde había de ser el sacrificio, le dijo a los siervos que esperaran. Y les dijo, iremos, subiremos, adoraremos y volveremos. Ahora, él no dijo iremos y volveré, dijo volveremos. En todo tiempo él tenía la certeza de que Dios no iba a permitir semejante prueba, porque Dios lo había probado, pero él también tenía la plena confianza en Dios. La palabra ofreció significa o se traduce llevar hacia, rendir, llevar ante la presencia. Y eso fue lo que hizo Abraham, llevar ante la presencia de Dios lo más preciado que tenía, a su hijo. Lo llevó a la presencia de Dios. Y ustedes saben que Isaac significa risa. Y lo que en un tiempo significó alegría y risa para Sara y Abraham, hoy tenía que rendírselo a Dios. Pero él estaba confiado. Dios no miente. Dios no se retracta. El texto nos habla de promesas. Dios se lo había dado a Abraham. Aparentemente aquí hay una contradicción. Dios le daba y Dios le quitaba. Pero Dios sabía que Abraham estaba confiando plenamente en él. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás confiando plenamente en él? ¿Estás atravesando una prueba? ¿Estás pasando por un momento muy difícil? A veces nos cuesta entender y a veces nos cuesta ver dónde estamos parados. Pero hay una sola cosa que es la que tenemos que comprender. Que Dios, cuando nos prueba, es para limpiarnos. Dios cuando nos prueba es para quitarnos lo que nos está impidiendo ser cada vez más parecido a Él. Dios cuando nos prueba nos quiere dar algo mucho mejor. Cuando tenemos algo en nuestras manos apretado y abrimos nuestras manos y eso se cae,
es porque separamos nuestras manos. Y eso es lo que hace Dios. Cuando Dios nos quita algo, abrimos nuestras manos y nos da algo mucho más grande y mucho mejor. En tiempos difíciles, en tiempos de prueba, hermanos, es muy difícil tener la plena confianza en Dios. Cuando todo está bien, sí, confiamos. Parece que todo va bien, parece que no hay ningún problema, pareciera que todo está bien, pero cuando viene el fuego de la prueba, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos ponemos? Y te puedo asegurar, hermano querido, que muchas veces he pasado por pruebas, quizás como todos nosotros. Muchas veces he llorado, muchas veces he sentido y me ha parecido que Dios no está. Pero déjame decirte, hermanos, que ahí está. Hay un dicho que dice que cuando el alumno está rindiendo un examen, el maestro está en silencio. Y cuando Dios está en silencio, es porque te está preparando algo grande. En segundo lugar, la fe verdadera es aquella establecida en la palabra de Dios. La fe se alimenta y se sostiene en la palabra de Dios. En Hebreos 11:18 dice: habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. El caminar de Abraham fue un caminar basada y fundada en las palabras de Dios y en sus promesas. Y esa debe ser nuestra manera de andar. Ese debe ser nuestro caminar, basado en las promesas de Dios. Dios no te dice que no va a haber problemas. Dios no te dice que no vamos a tener problemas. Dios en ninguna parte nos dice que no vamos a sufrir y que no va a haber pruebas. Pero hay una cosa que debemos tener en claro, y es que Dios va a estar con nosotros en medio de la prueba. Como el orfebre cuando prueba el oro. Está ahí esperando que se funda para sacar las impurezas y para que cada vez seas más puro. Abraham creyó en eso, y esa fe fue la que le dio la victoria. Las promesas que Dios le había dado, esas son las que te dan la victoria. Nuestras emociones, nuestra mente, nuestra alma, a veces se rebelan contra nuestra fe. A veces dudamos en Dios. A veces pensamos que ¿por qué Dios nos está probando de esta manera? ¿Por qué Dios me está, pareciera que castigándome de esta manera? Sin embargo, Dios está tratándome tan dulcemente que está quitando de mí todo lo que no sirve para que cada día nos parezcamos a Él. Es necesaria nuestra confianza, que la depositemos en Dios. Isaac confió en su padre. Cuando preparó todo y lo llevó para sacrificarlo, Isaac confió en su padre y fue. Como también Cristo un día confió en el suyo. El padre le había prometido al hijo que no dejará que su alma vea el Hades y que su cuerpo no verá corrupción. Y Dios cumplió contra todo propósito, y al tercer día, dice la palabra de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Podemos confiar totalmente en Dios. Podemos tener la seguridad de que Dios tiene el control de todo.
En tercer lugar, la fe genuina es aquella que ve a Dios Todopoderoso. Es aquella que ve a Dios Todopoderoso. Hebreos 11:19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La ausencia de fe o debilidad impide que avancemos hacia lo que Dios nos tiene preparado. La fe descansa en Dios. Nosotros debemos descansar en Dios. Aún en medio de toda la dificultad, aún en medio de toda la necesidad, aún en medio de todo lo que estemos pasando, aún cuando pareciera que todo lo nuestro no tiene ningún sentido, debemos depositar nuestra fe en Él. Yo te pregunto en esta mañana si estás realmente depositando tu fe en Dios. Yo te pregunto en esta mañana si estás haciendo lo que el orfebre hace, cual oro al fuego. Yo te pregunto en esta mañana si eres un trozo de metal y estás en las manos del mejor orfebre para que Él haga con vos una joya perfecta. A veces nosotros los creyentes negamos ciertas áreas de nuestra vida. A veces nosotros los creyentes negamos en que Dios nos pueda sacar de todo esto. Pero la fe nos lleva a obedecer a Dios. La fe nos lleva a que pensemos en Dios. La fe nos lleva a vivir una vida agradable en Dios. La fe es lo que hace que recibamos bendición. Un trozo de metal en las manos de Dios, en las manos del orfebre más maravilloso que existe. Un trozo de metal como el oro, probado en el fuego, fundido una y otra vez, limpio de toda aspereza. Un simple trozo de metal se puede convertir en una hermosa joya. Y esa joya sos vos. Esa joya soy yo. Esa joya somos nosotros. Lo que tanto le costamos a Dios, lo que tanto le costamos a su Hijo. Por eso Dios quiere moverse a tu favor. Por eso en esta mañana Dios quiere bendecirte. Por eso en esta mañana Dios quiere que entendamos y comprendamos que Él tiene el dominio de todo, que Él tiene el control de todo y que Él va a hacer con tu vida lo que Él quiere hacer. Deja que tu vida sea probada. Deja que el orfebre maravilloso que es Dios pueda hacer esa joya preciosa que quiere hacer con cada uno de nosotros. Yo te puedo asegurar que va a ser de gran bendición. Yo te puedo asegurar que aunque pases por el fuego, el final va a ser maravilloso. Hermano querido, te invito a que en esta mañana pensemos en esto. Y quizás también aquí, en Porteña, todavía hay mucho pueblo por alcanzar. Todavía hay mucha gente que no tiene a Dios en su corazón. Todavía hay muchas personas que no conocen de este orfebre maravilloso que es Dios. Y a esas personas en esta mañana me quiero dirigir para decirles que Dios está ahí, para decirles que
Dice la palabra de Dios: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermano querido, amigo querido, hoy es el tiempo aceptable para Dios. No dejes pasar esta oportunidad. Si estás pasando por un momento difícil, si estás atravesando por una prueba, si estás necesitando de alguien maravilloso como Dios, hoy tenés la oportunidad. Dice la palabra de Dios que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. En esta mañana te quiero invitar a que te arrepientas y busques a Dios. En esta mañana quiero que, junto conmigo, si estás pasando un momento difícil, hagas una oración para que puedas recibir a Dios, a Cristo, como tu Salvador personal. Es una oración simple. Yo te voy a guiar. La vamos a hacer juntos. ¿Sí? Cerramos los ojos y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, sé que un día viniste a este mundo y moriste en la cruz por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Padre amado, quiero pedirte que entres a mi vida, perdones mis pecados y me hagas una nueva criatura. Señor, quiero recibirte como mi Salvador personal. Quiero que tú tomes el control de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si estás en algún lugar y has hecho esta oración, te pido que te conectes con alguno de nosotros a través de los medios, a través de las redes. Queremos saber y queremos estar orando por vos, estando al lado tuyo, mostrándote lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ojalá que esto haya sido de bendición para nuestras vidas. Que el Señor pueda bendecirnos, que el Señor pueda utilizarnos y que el Señor pueda hacer con nosotros cual oro al fuego. Pulirnos cada día, sacar las impurezas y hacer de cada uno de nosotros una joya perfecta y agradable a los ojos de Dios. Que el Señor nos bendiga.